En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis queridos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Sean bendecidos, que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento de cada uno para que descubran el tesoro, un tesoro oculto a los ojos físicos, pero abierto a los ojos espirituales. Nosotros estamos hablando de la palabra. La palabra. Queremos que usted entienda la palabra, y para entender la palabra, usted tiene que entender de dónde viene la palabra. La palabra sale de la lengua. Y el texto sagrado, el texto bíblico, el rey Salomón, el sabio más sabio de todo el planeta. Nadie fue más sabio que Salomón. Obviamente Jesús fue quien le dio la sabiduría, pero él dijo, vea, preste atención, usted que está participando va a descubrir ahora por qué sufre tantas derrotas, tantos fracasos. Usted va a descubrir por qué la vida y la muerte, el poder de la vida, el poder de la muerte, están en la lengua de cada uno de nosotros. Eso es muy fuerte, ¿eh? Es gloriosamente fuerte. Vea lo que dijo Salomón. Por favor, vamos a entenderlo. Él dijo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama, es decir, quien ama a su lengua, comerá de sus frutos. ¿Por qué? Porque cuando habla el que ama su lengua, habla lo bueno, habla, confiesa aquello que espera, confiesa confianza, confiesa esperanza, confiesa vida, confiesa, por ejemplo, la palabra de Dios. Entonces en la lengua está el poder de la muerte y el poder de la vida, o uno u otro. Por lo tanto, usted comprueba, por ejemplo, cuando usted va espera hacer el negocio, cerrar el negocio, cerrar un contrato, usted va lleno de alegría. Usted va lleno de entusiasmo, ¿no es verdad? Porque usted piensa, usted razona, caramba, este contrato me va a ayudar, me va a proyectar hacia otros tantos iguales y seré una persona próspera, bendecida. Entonces usted piensa positivamente. Y cuando habla, cuando confiesa ese positivismo que surge en su mente, entonces aquello que usted confesó va a suceder. Es el poder de la lengua el que trae la vida, la victoria, el éxito. Pero existe también el poder de la lengua que trae muerte, que trae fracaso, el desestímulo, el disgusto, la ansiedad,
que trae el miedo, que trae la inseguridad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted comienza a pensar negativamente, y pensar negativamente es pensar de acuerdo con el mal. El mal trabaja con la duda y el bien trabaja con la fe. Entonces, cuando hablamos de la fe, nos referimos a la vida. No nos estamos refiriendo a la religión A, B o C. Fe es que usted piense de acuerdo con el pensamiento de Dios. Y la duda es que usted piense de acuerdo con el pensamiento del mal, del infierno, o de Lucifer, o de Satanás. Esa es la realidad. La palabra de duda hizo que Eva tome una actitud que a su vez, con su boca, con su lengua, hizo que Adán también caiga. Entonces ambos cayeron y desgraciaron la buena semilla, destruyeron la buena semilla, y entonces vino el caos a la tierra. Entonces, usted que participa en este momento, por ejemplo, en su mente, usted va a hacer un negocio, ahí se queda pensando, ¿y si no funciona? ¿Y si a la hora de firmar el contrato el sujeto desiste? ¿O si hubiera un accidente y el sujeto no va? ¿Y si no logro llegar a firmar el contrato horario? ¿Qué va a suceder? Entonces comienzan a surgir en la mente aquellos pensamientos negativos. Y cuando usted conversa con una persona y habla de sus preocupaciones, de sus temores, querido mío, puede estar seguro de que va a salir mal. Porque usted sembró la palabra de duda, usted generó la palabra de duda. La generó, usted trajo a su vida las palabras de duda que le trajeron, que le van a traer la muerte. Entonces, en su lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Solo depende de usted. Dios nos dio su palabra. Su palabra son sus pensamientos. Su palabra tiene espíritu. Y el espíritu de su palabra anula, cancela los pensamientos de duda, miedo, de preocupación, de ansiedad, de perturbación, de fracaso. Cuando usted piensa de acuerdo con el pensamiento de Dios, usted es fuerte, usted es invencible. Incluso si las cosas no salen como usted esperaba, incluso si no salen, más adelante descubrirá que fue bueno que eso sucediera. Cuando pensamos como Dios piensa, hablamos como Dios habla. Y cuando hablamos como Dios habla, entonces hay vida. Hay vida. Por eso, el rey Salomón dijo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Depende de lo que confiese. Por ejemplo, cuando usted escucha a una persona chismosa, una persona crítica, una persona que solo ve el lado malo, usted puede ver que esa persona tiene depresión. Esa persona es depresiva, porque solo habla de lo malo. Ella habla lo que está dentro de su mente. Y es obvio que lo que dice es mortal, es letal para su propia vida. Pero cuando usted ve a una persona hablar positivamente, hablar lo bueno, creer en lo invisible, creer en lo imposible, creer en la palabra de Dios, entonces usted ve que esa persona
es optimista, tiene éxito, porque cree en la palabra de Dios. Ella cree en su propia palabra, que está influenciada, dirigida por la palabra de Dios. Vea lo que dijo Jesús cuando el diablo lo tentó, el diablo trajo la duda, el diablo sembró la duda. Pero en el caso de Jesús, Jesús no dejó que la duda penetre. Él respondió a la altura. Vamos a ver las palabras de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre. Es decir, la vida del hombre no depende solo del pan nuestro de cada día, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, vea usted, Jesús está aquí dándonos una instrucción para que nosotros prioricemos más la palabra de Dios que el pan nuestro que sostiene nuestro cuerpo físico. Porque cuando nuestro cuerpo espiritual se alimenta de la palabra de Dios, entonces a nuestro cuerpo físico no le faltará el pan de cada día. Pero cuando nuestro cuerpo espiritual carece de la palabra de Dios, entonces nuestro cuerpo espiritual se fragiliza, se debilita, se queda con dudas, se queda con miedo, ansioso, y nada va bien para su vida. Entonces Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi amiga, ¿cuál es la palabra que ha salido de su boca? Mi querido amigo, ¿cómo ha pensado usted? ¿Cómo ha razonado? ¿Y qué ha confesado? ¿Cómo es su vida? Su vida depende de la palabra que salga de su boca. Porque la palabra que sale de su boca traerá a la existencia lo que no existe. Si su palabra es negativa, es porque su mente es negativa y le traerá todo lo que es negativo. Pero si su palabra es positiva, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces traerá a la existencia lo que no existe en su vida, en términos de bendiciones. Dios, mi amiga y mi amigo, es palabra. ¿Usted sabía de eso? Dios es palabra. Dios es palabra y es tan fuerte en su actitud hacia su palabra que dice, mira, la palabra que yo diga no volverá a mí vacía. Mire cómo piensa Dios. No volverá a mí vacía. El Creador, el autor de la vida, el Creador de todas las cosas, confiesa, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que me complace. ¿Cómo ha pensado usted en su vida? ¿Cómo ha pensado? Ahora mismo, en este momento. ¿Cuántas personas se lamentan, reclaman, maldicen, sienten miedo del coronavirus? Porque usted solo escucha sobre el coronavirus, de la vacuna que ayuda al 50% y cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces el miedo, el pavor, la duda es suscitada por los medios de comunicación y las personas se aterrorizan. Pero la palabra de Dios trae vida. La palabra de Dios garantiza que esa palabra no volverá vacía. Por lo tanto, la persona confiesa la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios, piensa en la palabra de Dios, piensa como la palabra de Dios piensa y entonces logra lo que nunca esperó lograr. Porque la palabra trae vida. La palabra trae vida cuando es confesada de acuerdo con la palabra de Dios.